Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Gracias por acompañarme. Bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres. Frente a la Vida, tu espacio para encontrarnos siempre en la puntualidad de esta hora para llegar a nuestra casa convocando, haciendo cosas extraordinarias. Siempre un gusto pertenecer, que pertenezcas. Y en este espacio también de reflexión, de conversación, sin ánimos de llevar verdad, sino más bien poderte entregar alternativas. Nunca tratamos de ser dogmáticos ni ser inflexibles, sino más bien tu opinión es válida. A veces hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, cosa que nos hace enormemente feliz porque dentro de esa crítica también crecemos, también construimos, también investigamos, también buscamos los personajes para saber, bueno, si algo que dijimos hay que replantearlos, y eso es lo maravilloso que tenemos frente a la vida, que podemos buscar siempre esas alternativas para llevarte frente a lo que es el conflicto humano, que es algo natural, que es algo necesario, frente a las crisis humanas, frente a la controversia, frente a la salud, a veces en la enfermedad, a veces las cosas amigables, menos amigables, pero detrás de esas, como siempre te digo, ahí está la luz, ahí está la sonrisa, solamente hay que estar despiertos en la caricia de la conciencia para poder salir adelante. Hoy, Frente a la Vida, te ponemos tu punto de contacto, por supuesto, a través del Twitter como @JuanDiegoMotiva, en el Facebook como Juan Diego Motiva, y por supuesto tu Facebook, tu página, Frente a la Vida. Ahí tienen los links para que nos ubiquen no solamente en nuestro espacio, en nuestra frecuencia, sino que a través del internet podamos acercarnos, porque nos puedes ver en televisión a través de la web, nos puedes escuchar en la radio a través de la web, y ahí podemos estar 24 horas al día de servicio, de regalo directo a tu corazón. Hoy voy a conversar con el doctor Álvaro Carrión. Él es psicólogo, psicoanalista, filósofo, un hombre además que tiene una experiencia dentro del campo de la adolescencia y de los niños, dentro de lo que tiene que ver ese camino psicoemocional. Y voy a tocar un tema que quizás es polémico, quizás hay planteamientos, quizás hay diferencias, pero que valía la pena tomarlo. Yo vengo sintiendo, y me voy a atrever a decir que es una opinión personal, que quizás mucha gente comparta, quizás otra gente no comparta, de que en nuestros tiempos algo que yo he denominado, quizás no sé si gramaticalmente esto correcto, lo que yo llamo las neopatologías psiquiátricas nuevas. ¿A qué me refiero? Me parece que hay una cantidad de diagnósticos, que es lo que vamos a discutir el día de hoy, que están literalmente de moda. Escuchamos niños hiperkinéticos, niños con déficit de atención, una cantidad de síndromes que yo me pregunto si en nuestro tiempo existían o quizás sí existían y no estaban debidamente diagnosticados, pero que hoy van directamente relacionados con la medicación también. Entonces me sorprende ver una cantidad de pequeños medicados, algunos sobremedicados, algunos diagnosticados quizás a priori, y me sorprende, digo, ¿qué es lo que está pasando con estos pequeños? Y por eso quise traer al doctor Álvaro Carrión para conversar un poquito, a ver qué visión tienes tú acerca de estos patrones que están como en efervescencia en nuestros tiempos. Bueno, pienso, Juan Diego, y gracias por la invitación, pienso que acá hay un grave problema en el medicar a los chicos, ¿no? Digamos, quisiera ser más preciso, medicar a los chicos innecesariamente, porque vamos a ver, hay una serie de dificultades que las encontramos en el ámbito escolar especialmente, en donde estos diagnósticos, entre comillas, ¿no es cierto?, son diagnósticos que no los hace en muchos casos un profesional. De pronto es un término que ha adquirido, digamos, se ha ampliado en el contexto social, entonces hablamos de hiperactividad, un chico inquieto, ¿no es cierto? Eso es lo que es, un hiperactivo, un chico inquieto. Empezamos poniendo los nombres que son. Exactamente. Hay chicos más inquietos que otros, por supuesto, pero un chico inquieto, por ende, bueno, es un hiperactivo, molesta al chico inquieto, ¿no es cierto? No atiende, está preocupado por otras cosas.
acá nos preguntamos muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta conducta que puede resultar molestosa para un docente, por ejemplo, que está empeñado en dar su clase o tiene muchos chicos en el curso, bueno, esto le echa a perder un poco la organización, el tema disciplinario, porque ese es otro tema, ¿no es cierto? Okay. El tema disciplinario juega acá un papel importantísimo. Entonces, mucho de esto, ¿no es cierto?, está pregnado del asunto de la disciplina, de lo que debe hacer el chico, de cómo debe comportarse, pero es curioso, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, en muchos casos, porque obviamente hay un espectro enorme, en muchos casos estos chicos están angustiados, no se sabe exactamente por qué, porque este tipo de diagnósticos ya en sí mismo es un problema, ¿no es cierto? No se ve más acá ni más allá. Es difícil diagnosticar. O sea, por eso le digo, porque es que la gente cuando hablamos de patrones psicoemocionales o de patrones psicológicos, no es una hematología. O sea, llegar al abordaje y a la conclusión de un diagnóstico que una persona sufre de un determinado trastorno es difícil. Muchas veces abarca una cantidad de sesiones para poder llegar. A veces ni siquiera es conclusivo lo que podamos diagnosticar en algún momento. Pero ahí voy a soltar una reflexión. Claro, este niño que es hiperkinético, que en el fondo lo que tiene es un exceso de acción, de actividad, en algún momento incomoda al docente. Entonces, al incomodar al docente, que es un patrón que hoy existe, el docente se siente incapacitado de ese manejo. Y hago yo siempre una reflexión, ¿pero qué pasaba con los docentes de nuestra época? ¿O es que no había hiperkinéticos en ese momento? Entonces parece que la medicación sigue siendo la salvación de todo este proceso. Porque cuando el niño está medicado, está literalmente drogado, y así lo denomino yo, entonces ya no está hiperkinético, sino que está bajo, está tranquilo, y por supuesto le vuelvo a replantear eso que llamas tú la disciplina, que no es otra cosa que la comodidad quizás del docente. Sí, ahora, ese es un aspecto, ¿no es cierto?, fundamental. Ahora, está privilegiándose el orden, la disciplina, etcétera, ¿no es cierto? Pero por otro lado, nos preguntamos, ¿qué pasa con ese chico? Es un chico que, bueno, es así porque, bueno, nació así y finalmente va a seguir así toda su vida, ¿no es cierto? Sigue siendo inquieto, desatento, se olvida de las cosas, pierde, qué sé yo, los lápices, no le gusta ir a la escuela, se molesta porque el profesor le pide que se siente en una silla, ¿no es cierto? Y siga un proceso, no lo puede seguir. Bueno, ¿qué pasa con ese chico? ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa en su ámbito más inmediato? ¿Qué pasa en la relación con sus compañeros? ¿No es cierto? Ese chico, ese síntoma responde de alguna manera a su propia historia. Pasa algo. Okay. Ha sido objeto de un abuso, ha sido, qué sé yo, vive una situación de conflicto o es objeto de violencia. Okay. Esas preguntas quedan fuera. Okay. Esa pregunta es la que vamos a tomar en la próxima parte del programa porque tocaste una palabra, hablaste del síntoma, porque lo que están manifestando estos pequeños es el síntoma, pero detrás de eso está la pregunta, ¿qué está pasando con el orden emocional dentro de esa familia? Quizás hubo un abuso, ¿por qué él está reaccionando de esa manera? Incluso si nació así, que podría ser otro planteamiento, tendríamos que ver un orden de resonancia familiar de qué pudo haber pasado atrás, pero lo más importante es hallar que el tratamiento no es solamente el síntoma, el tratamiento es buscar cuál es la causa para restaurar a este ser humano y no etiquetarlo con un tipo de enfermedades desde temprano. Hoy conversamos con Álvaro Carrión, Frente a la Vida. Regresamos, estoy conversando con el psicólogo, psicoanalista y filósofo Álvaro Carrión, con una especialidad en estos adolescentes. Y habíamos dicho que, tratamos el síntoma, medicamos el síntoma, va a regularse sin duda, lo que no significa que la raíz de la problemática esté sanada. Entonces, ir más atrás. ¿Cómo ir más atrás? ¿Qué le puedes decir tú a los padres para que cuando tengan un hijo hiperkinético, más allá de la medicación, que puede ser razonable en algunos casos, no estamos diciendo que la medicación no es razonable, sino que también requiere de otra cosa, por favor? ¿Qué le dices tú a esos padres en ese momento? Bueno, en primer lugar, el mirar en perspectiva, es decir, ¿qué pasa con ese chico? ¿Qué pasa en la escolaridad? ¿No? ¿Qué tipo de pensamiento está presente, por ejemplo, en un ámbito tan importante como ese ámbito de socialización? El chico pasa 8 o 9 horas en ese ámbito y resulta que ahí tiene fracasos continuos o se le llama la atención, se le imponen castigos. Y claro, se le hace la vida imposible. Sí, digamos, este chico vive esta situación como una situación de estrés. De estrés, hostil, ¿no es cierto? Difícilmente puede aprender en esas condiciones. Además, esto se va acrecentando, este chico es señalado, bueno, este tipo de cosas que uno no quisiera que sucedan, pero están presentes en el ámbito escolar. ¿Qué pasa ahí, no es cierto? ¿Qué pasa en la familia? De pronto descubrimos una familia que tiene muchos inconvenientes, conflictos muy severos, situaciones que de pronto un profesional o alguien externo puede mirar
pero que los padres no entienden, no logran, digamos... descifrar qué pasa. Descifrar. Y claro, el chico aparece como un otro elemento disruptivo al cual, bueno, esto es un fracaso de la familia, pero este chico, ¿qué es lo que sucede con este chico? Es decir, no asocian esto con algo que está relacionado con la historia y la vida. Sí. En el sistema, porque es que esto no está aislado, por eso la importancia de la revisión de la familia, que puede estar movilizándose, buscar ayuda, porque es que todos tenemos algún tipo de enlace, de sutura con nuestro sistema original que tiene que ver con la familia. Ahora aparece otro término que quisiera compartir contigo, que es el famoso déficit de atención. También hoy en día muy de moda, hoy parece que todos o la mayoría de los chamos en algún momento dicen están pasando por un déficit de atención, que es un niño distraído, es un niño, bueno, vamos a oír la palabra, lo que tenemos que descifrarla, déficit de atención, lo que le está faltando a mi entender es atención, y muchísimas veces otra vez lo etiquetamos, otra vez medicamos, pero ¿tú no crees que ese déficit de atención en el fondo sea que estos padres han dejado de mirar a ese pequeño y han dejado de atenderlo como un verdadero ser humano? Pienso que sí. Mira, hay algo que, bueno, yo lo voy a poner como un cierto paradigma, ¿no es cierto? Mire, en el siglo XIX aparece un señor, Benjamin Rush, que descubre una nueva patología. Esta nueva patología tenía que ver con un comportamiento bastante curioso de los esclavos en el sur de los Estados Unidos, donde estos tenían una cierta compulsión a huir de las plantaciones, por un lado, y por otro lado, no respondían a las órdenes del amo. Y para esto había que buscar alguna solución farmacológica, siglo XIX. Bueno, uno se pregunta, ¿y este hombre no pensó nunca en la esclavitud? ¿No pensó en la condición de esos sujetos que compulsivamente querían escapar? Ahora resulta una cosa que produce hilaridad, ¿no es cierto? Claro. Esto. Ahora, veámoslo en el contexto del chico. Bueno, un chico que no atiende, ¿no es cierto? Pero curiosamente este chico le sienta enfrente a la televisión y el chico se pasa 5 horas, pero nadie puede tener tanta capacidad de concentración. Es un problema de atención. Mira, qué curioso. Entonces, a ver, es una atención selectiva. Bueno, cuando se le pide que haga algo, no lo hace. No, me olvidé. No. Pero no es un engaño, ¿no? Es que o sea, que sí atiende, eso es importante que los padres lo sepan, sí atiende lo que él quiere atender. Eso puede ser un planteamiento, ¿no? Sí. Ahora, el mismo creador de este déficit de atención, antes de morir, él plantea que él se lamentaba un poco de lo que había dicho como un nuevo patrón de un orden psicopatológico. Él decía que lo que había eran niños aburridos y desatendidos y que eso es lo que debería ser tratado. Entonces volvemos a lo mismo, la reflexión para los padres no tiene que ser un poco más acercarse a ese hijo y ver realmente qué es lo que está pasando en vez de ponerle el sello y la etiqueta. Yo diría que sí, ¿no es cierto?, en gran parte, pero también acercarse a su propia situación, es decir, que es algo fundamental, es decir, ¿qué está sucediendo en su entorno? Generalmente los problemas uno trata de ponerlos, creo que es un mecanismo de defensa, digamos, apelando al principio del placer, ¿no es cierto?, fuera, ¿no? Todo lo desplacentero mejor, por supuesto que sí, ¿no? Pero es dejar de mirar algo de esa realidad y de entender, como tú decías, descifrar aquello que está sucediendo en su entorno. Bueno, el síntoma aparece en el chico. Pero este es un síntoma de algo otro, que probablemente esté en el ámbito familiar o está en el tema entorno escolar, ¿no? En el entorno escolar. Sí, y el tema es el constante fracaso de estos chicos que de pronto empiezan a hacer una serie de inhibiciones intelectuales, no aprende matemáticas, ¿no? Resulta que el chico no es una tapa, ¿no? El chico, utilizando ese término coloquial, no aprende, entonces, bueno, tiene algún déficit, algún problema además intelectual, porque, bueno, este chico, y de pronto encuentra un buen maestro, un maestro que de pronto lo escucha, maestro que lo atiende, Álvaro. Y de pronto el chico es un as en las matemáticas. Dice, pero entonces tenía antes, ¿dónde está el problema? Bueno, así se puede nombrar una cantidad de elementos que están en juego. Pero es más fácil ubicar afuera el tema. No, es que esto se debe a que, bueno, este chico, no, o la familia, parecería algo genético, pero eso, lo genético no responde a la historia. Entonces, queda fuera y se deja de atender realmente lo fundamental. Pero queda fuera además porque me hace la vida cómoda. Porque si lo tengo que poner en mí, me tiene que poner en trabajo. Exacto. De tener que replantearme las cosas. Cuando lo pongo afuera es más cómodo muchas veces incluso decir que, bueno, que eso es un asunto del colegio o que eso es un asunto de que él tiene esa condición así. Sí, él tiene un síntoma que es así, pero fíjate que cuando cambia las variables, como tú los explicas en tu caso, el síntoma
desaparece o se atenúa de alguna manera, ¿no? Entonces, además, dime. Además, hay algo todavía más complejo y que tiene que ver con, bueno, digamos, ampliando esta noción de maltrato, ¿no es cierto? El chico manifiesta esto a través de un síntoma, es decir, desatención, una serie de conductas, pero desde una cierta perspectiva. Eso que está haciendo el chico, yo voy a decir algo que parece descabellado, es algo importante y algo positivo. Está manifestando algo, porque de lo contrario, ¿qué otras posibilidades le quedarían a este chico? Es decir, quien no pierde la cabeza, como dice una frase así que de pronto es un lugar común, quien no pierde la cabeza por algunas cosas, no tiene cabeza que perder. Este chico muestra algo, es un pedido de atención, ¿no? Obviamente no tiene clara la situación, que está, pero es una salida, es una búsqueda, ¿no es cierto? Pero esto precisamente es reprimido, ¿no es cierto? Es castigado, ¿qué opciones tiene ese chico? Nada, un niño más que termina castrado con esa cantidad de cosas que harán síntomas más adelante y que pueden tener repercusiones mucho más difíciles. Mucho más severas. Hoy conversamos con Álvaro Carrión Frente a la Vida, psicoanalista, psicólogo, y vamos a seguir conversando de esto que llamamos las nuevas patologías, sobre todo en los pequeños, para ver cómo poder descifrarlas, cómo pedir ayuda y seguir desnudando un tema que seguro generará polémica, generará ruido, pero yo comparto que el verdadero tratamiento tiene que ser ustedes como padres en atender con dedicación y con amor a estos pequeños frente a la vida. Regresando Frente a la Vida, conversando con Álvaro Carrión, psicoanalista, psicólogo, hablando de estos procesos, de estas patologías que diagnostican a los pequeños. Ahora aparece la palabra depresión. La depresión es colectiva, yo creo que es un mundo que está muy deprimido, todo el mundo busca la felicidad, pero pocas veces se está alcanzando. Para eso me remito a las cifras de los fármacos a nivel de ventas de antidepresivos, pero ¿por qué un niño está deprimido? O sea, porque uno puede entender que la dificultad del adulto, la complejidad de la vida te puede arrojar en algún momento eventos difíciles que puedan llevarte a un grado de depresión. Pero ¿por qué los pequeños se deprimen? Tú en consulta, ¿cuál es la edad más temprana que has encontrado un niño deprimido, te pregunto? Bueno, chicos muy tempranamente deprimidos, ¿no? Chiquititos, digamos, 2, 3 años. 2, 3 años. Pero con situaciones complejas, digamos, lo que corresponde a un diagnóstico de depresión está presente en un chico muy chiquitito, ¿no es cierto?, con un repliegue, con una serie de conductas inhibitorias que hablan de algo severo, digamos, en ese sentido, ¿no? Y que han recibido diagnósticos de depresión, de cierto tipo de depresión, claro. Ahí realmente es llamativo, porque bueno, esta categoría de depresión, ¿a qué responde? Ahí el tema típico, digamos, un debate clásico entre el tema endógeno, ¿no es cierto?, reactivo. Esto es algo que viene dado por un proceso funcional. Hay muchos profesionales con una formación médica que consideran que esto es así y que está presente. O sea, lo que quiere decir que es un proceso químico, eso es lo que regula. Hay un proceso químico que está en juego. Yo preguntaría, pero bueno, pero se ha averiguado un poquito más qué condición, qué pasa ahí, ¿no es cierto? De pronto encontramos que el chico que aparece con el síntoma, ¿no es cierto?, si indagamos un poquito más, encontramos una madre que ha tenido una historia de ingesta de neurolépticos, antidepresivos, situaciones de extrema violencia de pronto, abandono precoz, por ejemplo, muy al estilo del hospitalismo, esto que nos describía Spitz, ¿no es cierto?, hasta llegar al marasmo, situaciones de este tipo que están muy temprano en la vida de un sujeto y que impiden que se dé una estructuración adecuada, diría, del psiquismo. Entonces tenemos ya un chico que va arrastrando desde esa época, no sabemos desde cuándo, porque cuando aparece el chico es porque, bueno, hay una serie de observaciones que hacen terceros en una guardería, diciendo, chico, ¿qué pasa? El chico está sentado, no hace nada, desconcertado, ¿qué pasa con este chico, no? Parece autista, bueno, utilizando el término obviamente no en el sentido riguroso, pero está aislado, no hace contacto, no socializa. Es lo que está deprimido. Está deprimido. Fíjate qué situación. Ahora, el tema que hablábamos hace un momento, los trastornos de atención, generalmente vienen también vinculados con depresión. Es el momento que están medicados con Ritalina, con Certa, ¿no es cierto? Entonces, aparece esto junto, entonces ahora se sugiere a nivel de la farmacopea que venga acompañado la Ritalina con algún antidepresivo.
Y luego, cuando entran en la pubertad, de pronto empiezan a aparecer otro tipo de fenómenos, habría que utilizar un neuroléptico. Imagínate. Entonces, entramos en un proceso de psiquiatrización, ¿no es cierto? El uso de la farmacología, pero se ha dejado de lado todo un capítulo gigantesco de la vida de ese sujeto, ¿no? ¿Qué pasa con ese chico que generalmente se le está señalando? Mira, no haces bien las cosas, no, te olvidaste de esto, no. Y tu lápiz, no, es que me olvidé, no, es que tú constantemente, ¿no es cierto? Digamos, si lo ponemos desde ese punto de vista. Este chico que no rinde, que además siente que, claro, sus compañeros avanzan, él se queda, la lectoescritura, etcétera. Y este chico, ¿no es cierto?, empieza a hacer un cuadro más bien de aislamiento, de separación, no socializa lo suficiente. La ritalina lo que logra es un mayor control de impulsos, ¿no es cierto?, a nivel neurológico. Y este chico, y empiezan a aparecer componentes depresivos, inmediatamente el antidepresivo. O, si bien no aparece de esa manera, el cuadro depresivo, empiezan a aparecer fantasías, no dibujos donde, qué sé yo, le clavan un puñal en la cabeza. Que es una proyección del inconsciente de lo que está viviendo, ¿no? Exacto, toda una situación ahí que queda, bueno, ¿qué pasa con este chico, no? ¿Por qué hace esos dibujos? ¿Por qué, bueno, cierto tipo de intervenciones para que él busque, pero el chico empieza a tener su propia dinámica y su mundo en donde siente que de ninguna manera es escuchado por los otros. Claro, esto, ¿no es cierto?, que yo lo pongo en palabras, de pronto a veces a un chico le lleva mucho tiempo poder ubicarse dentro de esa situación, ¿no? Sino que él es malo para las cosas, es su identidad, su propia identidad es que soy un vago. Claro. ¿Por qué eres un vago? ¿Existe algo como la vagancia? Bueno, sí, se describe, ¿no? Inclusive es un criterio peyorativo, pero por otro lado, ¿existe como categoría la vagancia? No, al chico le está pasando algo, hay algo que sucede con este chico. ¿Cuál es el problema? No, es que yo soy así, no aprendo, es que soy malo tiene probablemente todas las capacidades, pero ¿qué está pasando? Pero ahí no hay una respuesta, ¿no? Claro. Una respuesta adecuada. Bueno, todo un capítulo, se nos va el programa muy rápido, pero volvemos un poco como resumen y como síntesis de lo que hemos hablado el día de hoy. No estamos en desaprobación de la medicación, creo que muchas veces es válida y es necesaria, pero tenemos que entender que la medicación habla de un nivel que es químico, pero detrás del ser humano hay una psique, hay un alma, hay un entorno, hay un sistema familiar que requiere ser atendido también. No es que salió el hijo hiperkinético o el déficit de atención de la nada, acá tiene que haber una explicación, hay que hallar un porqué, pero hay que hallar después la transformación en un para qué. Para eso existe una cantidad de caminos psicoterapéuticos válidos y profesionales que no estén en contra de la medicación, pero que le brinden también la posibilidad de que este ser no se sienta etiquetado, que este ser no se sienta amenazado, que este ser no se sienta disminuido, sino que esta condición que solamente es un síntoma pueda ser tratado. En otras palabras, lo que queremos hacer es que ampliemos un poquito el espectro y llevemos más allá de la píldora un poquito de amor, atención y bueno, y una psicoterapia un poco más humana que nos lleve de la mano. 10 segundos para que nos digas una reflexión de qué le podemos decir a los padres en caso de esto, más allá de pedir ayuda. Bueno, yo diría ampliar el horizonte y por otro lado, la angustia de estos chicos, ¿no es cierto?, se ve reflejada también en los padres, una angustia y una búsqueda de soluciones inmediatas. Es decir, la medicación por sí sola, ¿no es cierto? Tú lo decías, no se puede, digamos, demonizar por la medicación. Se tienen que tomar en cuenta muchos otros factores. Entonces, acá es importante prestarle atención al chico. El chico que de pronto es un chico, ¿no? Y que bueno, sigue, pero los padres no tienen tiempo para él, o al menos piensan que lo tienen, pero no hay un contacto, no hay un enchufe, no están conectados. Así es. Cualquier cosa que se le recomienda a los padres debe partir de la idea de que debe haber una conexión primero. De lo contrario, no hay posibilidad, no hay mensaje que llegue, ¿no? Me quedo con eso, la palabra conexión. Lo que nos está faltando en la estructura de nuestro tiempo es que le hemos dejado de ver los ojos a nuestros hijos. Pues como estamos tan apurados en una dinámica difícil, compleja y rápida, esa conexión que habla el doctor Álvaro tiene que ver con que perdimos el contacto humano. Estemos con atención, no con calidad de tiempo, también demos cantidad porque los pequeños requieren cantidad, pero cuando estamos presentes de cuerpo y alma, seguro podemos brindarle una sonrisa y transformar este trastorno en algo que realmente se transforme en posibilidades que nos permiten incluso ser mejores padres. Hoy aquí, frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.